La peste negra, también conocida como peste bubónica o muerte negra, alcanzó su máxima virulencia en el siglo XIV, entre 1347 y 1350, periodo en el que diezmó a una cuarta parte de la población europea. Este mal llegó desde Oriente en un momento en el que las rutas comerciales a Asia estaban en pleno apogeo. La peste negra se propagó por estos caminos. Todo comenzó en Mesina, en octubre de 1347, cuando atracaron en el puerto barcos cuya tripulación estaba muerta o infectada. La enfermedad no tardó en extenderse por toda Europa, y para el año 1352 ya se había cobrado 25 millones de vidas. Las condiciones de vida de la época y el escaso conocimiento sobre esta nueva enfermedad crearon las circunstancias ideales para su propagación. Todo comenzaba con fiebre alta acompañada de inflamaciones dolorosas de los ganglios en las axilas y la ingle, protuberancias que se conocieron como bubas, de ahí el nombre de la enfermedad, peste bubónica. La gente no encontraba explicación ni remedio para semejante calamidad, y los enfermos agonizantes, ya fueran hombres, mujeres o niños, eran aislados y abandonados a su suerte. Surgieron acusaciones contra los judíos, a quienes se culpaba de envenenar el agua, y también fueron quemadas en la hoguera brujas y médicos, acusados de propagar la enfermedad para su propio beneficio. Sin embargo, nada aplacaba la furia de la peste. El miedo se apoderó de la gente, calles enteras fueron cerradas con cadenas, los vecinos se enfrentaban entre sí, y el caos era tal que los padres abandonaban a sus seres queridos infectados. Además, se desató una ola de crímenes, saqueos y suicidios que se extendió por toda Europa. La Iglesia atribuía estos males a la ira divina, prediciendo la llegada del Apocalipsis, mientras en París una convención de científicos concluía que la peste se debía a la conjunción de Saturno, Júpiter y Marte. Las iglesias se llenaban de gente pidiendo por sus vidas y por la de los enfermos a cualquier santo que se creía tenía influencia sobre la enfermedad. No faltaron los grupos de flagelantes que recorrían las calles semidesnudos golpeándose para purgar sus pecados antes del juicio final. Si bien los primeros tiempos fueron los más mortíferos, la peste negra siguió apareciendo durante más de 200 años en las ciudades más pobladas de Europa. Un ejemplo de ello fue Venecia, que fue atacada más de 20 veces por la peste y no se libró de ella hasta 1577. En Mesina, los brotes continuaron hasta 1743, cuando falleció la mitad de su población. Barcelona también sufrió sus embates, al igual que Londres, donde el brote de 1665 dejó 60.000 muertos. La plaga no hacía distinciones entre ricos y pobres. Los gobernantes y poderosos huían de las ciudades a sus villas o castillos en el campo, mientras que aquellos que no podían hacerlo se encerraban en sus hogares tapiando las ventanas. Por las calles, los enterradores clamaban, «traigan a sus muertos». La peste causó grandes cambios en la sociedad europea de la época. La disminución drástica de la población rural, que tardaría 200 años en recuperarse a los niveles del siglo XIV, fue uno de los impactos más significativos. Con la escasez de mano de obra, los campesinos pudieron negociar con sus señores y esto marcó el declive del sistema feudal. A fines del siglo XVII, de manera misteriosa, la peste negra desapareció tal como había llegado. Sin embargo, surgieron nuevos brotes en 1855, pero esta vez en regiones lejanas de China. A finales del siglo XIX, específicamente en 1895, golpeó con fuerza Hong Kong y luego se extendió a la India, donde en una década se cobró 6 millones de vidas. Durante esta nueva fase, los barcos nuevamente fueron protagonistas en la expansión de la peste negra hacia Australia, Sudáfrica, Japón y América, donde era desconocida. Pero esta vez la ciencia estaba más preparada. En 1894, el doctor Alexander Yersin identificó la bacteria responsable de la peste, a la que bautizó como Pasteurelle pestis. Mientras tanto, en la India, un médico francés que ayudaba durante la epidemia descubrió que dicha bacteria se transmitía de las ratas a los humanos a través de las pulgas. Este descubrimiento ayudó a evitar contagios masivos, ya que se combatió enérgicamente a las ratas y los ataques de peste disminuyeron considerablemente. Sin embargo, la enfermedad persistió hasta la década de 1940, cuando se descubrieron los antibióticos. La enfermedad se presenta en 3 formas, siendo la bubónica la más leve, mientras que las otras 2 formas, neumónica y septicémica, son más graves y requieren tratamiento urgente, hospitalización y aislamiento. Irónicamente, el ser humano es el único primate acosado por las pulgas.
Tal vez la ropa y los rincones de las viviendas sean el refugio ideal para estos insectos. Dentro de la especie humana, las mujeres son las víctimas preferidas, y los científicos sospechan que esto puede deberse a un factor hormonal, una línea de investigación que consideran valiosa. Sin embargo, no hay voluntarias para llevar a cabo el experimento. Les doy las gracias por llegar hasta aquí, y espero que sigan viendo los videos que tenemos para ustedes en el canal. Hasta la próxima.